Hay un capítulo fascinante, y la verdad es que a menudo ignorado en la historia. Uno que está justo ahí, entre las páginas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Mucha gente se imagina ese periodo como un gran silencio, pero, en realidad, lo que esconde es toda una biblioteca perdida. Vamos a explorar juntos esta historia. Claro, la pregunta del millón que suele surgir es esta. ¿Qué pasó en ese supuesto vacío de 400 años? Lo que se ha dicho tradicionalmente es que fue un periodo de silencio, ¿no? Como si la historia de repente se hubiera tomado una pausa a la espera del siguiente gran acontecimiento. Pero nada más lejos de la realidad. O sea, de silencio, nada. Fue una de las épocas más creativas, más vibrantes de la historia judía. Una auténtica explosión de ideas, de debates y, sobre todo, de textos. Textos que iban a darle forma a todo lo que vendría después. Para entender todo esto, tenemos que entrar en esa biblioteca oculta. Y aquí es donde nos encontramos con la llamada literatura intertestamentaria, un conjunto de escritos que son, ni más ni menos, la clave para entender el puente que conecta ambos testamentos. A ver, para que nos entendamos, ¿de qué hablamos? Pues de un cuerpo de textos judíos enorme, escrito en ese periodo que va más o menos desde el 300 a.C. hasta el 100 después de Cristo. Son estos textos los que nos abren una ventana a cómo pensaba, cómo rezaba y cómo vivía la gente en la época de Jesús. Y ojo, no estamos hablando de 4 papeles sueltos encontrados por ahí. Fijaos en esto. Es el índice de un libro académico sobre el tema. Es que la literatura de este periodo es tan amplia y tan compleja que se organiza en grandes bloques. Es una biblioteca en toda regla. Así que, para no perdernos, vamos a organizar nuestro recorrido en 3 grandes salas, tal y como lo hacen los expertos. Primero, echaremos un vistazo a los revolucionarios textos de Qumrán. Después, pasaremos a los polémicos apócrifos. Y terminaremos con la naciente literatura rabínica. Venga, pues empezamos por la primera sala. Aquí se guardan los tesoros probablemente más famosos de esta biblioteca, los manuscritos del Mar Muerto, los textos de esa enigmática comunidad de Qumrán. Es que la historia de estos rollos es de película, de verdad. Se escribieron hace más de 2000 años, se escondieron en cuevas y ahí se quedaron, ocultos durante casi 19 siglos, hasta que, casi de milagro, un pastor los redescubrió en 1947. Increíble. Y esto es una pasada porque ilustra a la perfección lo que contenían. No eran solo textos religiosos en un sentido abstracto. Incluían lo que los académicos llaman textos halágicos. ¿Y qué es eso? Pues, para entendernos, eran manuales de instrucciones súper detallados sobre cómo vivir, desde la pureza ritual hasta cómo organizar la comunidad. Esta biblioteca del desierto era completísima. Había reglas para la comunidad, interpretaciones de las escrituras, himnos, poemas y hasta textos que hoy nos sorprenden como calendarios y profecías sobre una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Un lenguaje que, por cierto, resonará mucho más tarde. Vale, dejamos el desierto y nos metemos en la segunda sala de nuestra biblioteca. Una sala que ha generado muchísimo debate a lo largo de los siglos. Es la de los libros conocidos como apócrifos del Antiguo Testamento. La palabra apócrifo viene a significar oculto, y se refiere a un conjunto de libros que en la antigüedad eran súper populares. Los leían tanto judíos como los primeros cristianos, pero por diversas razones no terminaron entrando en el canon final de la Biblia hebrea. Su situación, de hecho, sigue siendo distinta hoy en día. Mientras que el protestantismo y el judaísmo no los consideran parte de su canon, las iglesias católica y ortodoxa sí los incluyen. Los llaman deuterocanónicos, que significa algo así como segundo canon. Aquí encontramos historias fascinantes. Por ejemplo, los libros de los Macabeos no solo cuentan la historia de la revuelta judía, sino que introducen ideas potentísimas como la resurrección o el martirio por la fe, conceptos que luego serán absolutamente centrales para el cristianismo. Y llegamos a nuestra última parada, la tercera gran sala. Aquí vamos a ver el nacimiento de una tradición que va a definir el judaísmo hasta hoy, la literatura rabínica. Aquí el contexto lo es todo. Hay que imaginarse la situación. Años 70. Los romanos destruyen el templo de Jerusalén, el centro de la vida judía hecho cenizas. Ante una catástrofe así, los sabios judíos, los rabinos, tuvieron que reinventarse, encontrar una nueva forma de vivir su fe. Y para eso, crearon una nueva literatura. De esa necesidad surgen textos fundamentales. La Mishnah, que es como la gran recopilación de la ley oral. El Midrash, con sus interpretaciones bíblicas, a veces súper creativas. Y los Tárgumes, que son mucho más que traducciones de la Biblia al arameo, la lengua del día a día. A menudo incluyen explicaciones que nos revelan cómo entendían las escrituras en ese momento. Bueno, después de este recorrido rapidísimo, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Y todo esto por qué importa hoy? ¿Por qué es tan relevante esta biblioteca perdida?
Pues porque estos escritos no son una simple nota a pie de página. Son el ADN cultural, el caldo de cultivo donde se gestaron ideas como el Mesías, el juicio final, la figura del Hijo del Hombre. Sin ellos, es prácticamente imposible comprender del todo los orígenes y el lenguaje del judaísmo rabínico y del cristianismo. De hecho, el biblista Antonio Piñero lo dice de una forma muy contundente. Afirma que estos textos, sobre todo los apócrifos, son la verdadera matriz de la teología cristiana. Es una afirmación potentísima que subraya la importancia brutal que tienen. Y esto nos deja con una pregunta final. Al abrir los libros de esta biblioteca perdida, no solo estamos llenando un vacío histórico, lo que hacemos es descubrir las raíces profundas de nuestro propio mundo. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva al darnos cuenta de que ese supuesto silencio estaba en realidad lleno de vida, de debate y de creación?